Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de absorción. Para esta clase he traído el siguiente problema que dice lo siguiente. Una solución acuosa que contiene un soluto valioso está colorada con pequeñas cantidades de una impureza. Antes de la cristalización, se va a eliminar la impureza por absorción sobre un carbón de colorante que solo absorbe cantidades insignificantes del soluto principal. Mediante una serie de pruebas de laboratorio, se agitaron distintas cantidades del absorbente en lotes de la solución original hasta que se estableció el equilibrio. Se obtuvieron los siguientes datos a la temperatura constante. Nos da una tabla que está en kilogramo de carbón por kilogramo de solución y también nos da datos de color en equilibrio. Son como una especie de pares de datos, ¿no? La intensidad de color se midió de acuerdo con una escala arbitraria proporcional a la concentración de la sustancia colorada. Se desea reducir el color al 10% de su valor original. Calcular la cantidad de carbón fresco que se requiere por 1000 kilogramos de solución. Inciso A, para una operación de una etapa. Inciso B, para un proceso de 2 etapas a corriente cruzada que utilice la mínima cantidad total de carbón. Y inciso C, para una operación en 2 etapas a contracorriente. Bueno, claramente en el problema, en esencia es un problema de absorción en el cual se tiene una solución acuosa en el cual yo voy a hacer un proceso de decoloramiento gracias a un absorbente que en este caso sería el carbón. Yo voy a decir que es el carbón activado, ¿no? Es el objetivo eliminar el color que tiene, a ver. Esta aplicación, por ejemplo, se lo puede hacer para el proceso de refinación del azúcar, ¿no? Ya que no tiene un color muy agradable cuando se trabaja con para la cristalización de azúcar, por ejemplo, ¿no ve? Es muy turbio, entonces necesariamente tiene que aclararse. Es más o menos lo que se hace para el azúcar, ¿no? Bueno, entonces, acá claramente me está preguntando la cantidad de absorbente que se tiene que utilizar, ¿no? Para una etapa, ¿no? De corriente directa, corriente cruzada o contracorriente, es lo mismo porque es una etapa, ¿no? Otro me está preguntando cuál es la cantidad de absorbente también, pero ya para 2 etapas en corriente cruzada y el inciso C para 2 etapas en contracorriente. Para esos casos, encontrar la cantidad de absorbente, me está preguntando, ¿no ve? Ok. Entonces, rápidamente yo voy a definir la siguiente nomenclatura. De todos los componentes que tiene esta solución, lo que nos importa a nosotros es el soluto que se va a eliminar, por decir, se va a absorber en el absorbente. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta como si fuera el colorante, ¿no ven? El color, aquí ya lo estoy definiendo, es por si acaso, véanlo. El soluto es el color. El absorbente, obviamente, es el carbón activado, el carbón. El inerte, que sea la solución. La solución, ¿a qué se refiere? Eso prácticamente es la mezcla, ¿no? El conjunto de soluto principal más el inerte. El inerte en este caso es el agua, ¿no ve? Es una solución acuosa, digamos. Entonces, esta solución tendría que tener o está formada de agua más soluto principal.
soluto principal. El soluto que no es principal, obviamente, ese es el el soluto de interés, ¿no ve? Para eliminar. Bueno, entonces, de esa manera, nosotros vamos a dar inicio a cada caso. La nomenclatura ya hemos aclarado. Vamos con la pregunta del inciso A. Antes. Como me da una tabla de datos, ¿ok? Para la parte de la curva de equilibrio, yo sé que en teoría lo han visto, ¿no ve? Si ustedes hacen la gráfica de la concentración en la fase líquida versus la concentración en la fase sólida, la curva de absorción es así, ¿no ve? Entonces, esta curva se caracteriza porque se puede hacer por distintas isotermas, ¿no ve? La isoterma de Freundlich, la isoterma de Langmuir, ¿no? Y otras isotermas que se pueden utilizar, ¿no? Generalmente para procesos en el cual la solución es diluida en el sentido de que el soluto de interés es poquito, por decir, de poca cantidad. Entonces, en esos casos se puede utilizar la ecuación de Freundlich. La ecuación de Freundlich, ¿qué me dice? La ecuación es esta, ¿no? Y igual a mx a la n. M ya saben que es la pendiente, n es el exponente, ¿no? N si es mayor a 1, absorción difícil, ¿no? N es menor a 1, absorción viable, bueno. N igual a 1 es una absorción ideal. Acá claramente, si lo leen, las soluciones se pueden considerar tan diluidas, ¿no? En color, que las líneas de operación serán rectas en coordenadas x, y, expresadas de esta forma, ¿no ve? Entonces estoy asumiendo por eso que va a ser la isoterma de Freundlich. Entonces, rápidamente, yo voy a hacer lo siguiente. Para la parte de la ecuación de Freundlich, tengo que definir esta ecuación, pero también tengo que decir qué unidades tiene Y, que se refiere a la fase líquida. Y como verán, está en unidades de color por kilogramo de solución. Entonces, la solución es el inerte, ¿no? Hemos dicho que es agua más el soluto principal, no es el soluto de interés o el soluto que se va a eliminar, ¿no ve? Entonces, así sería. Entonces, en otras palabras, solución se refiere al inerte, ¿no ve? No puedo hacer por si acaso solamente por decir al agua, ¿no ve? No. Ya que esa solución debe tener una sal, por decir, o la cristalización del azúcar, por ejemplo, ¿no ve? Puede tener cristales de azúcar. En sí puede contener sacarosa, en sí sería, ¿no? Ahora, X vamos a definir de la siguiente forma. Cuando nosotros queremos calcular la concentración adsorbato, en el adsorbato, que es X, yo voy a observar lo siguiente. Nosotros sabemos que el valor original del color turbio, digamos, estaba turbio inicialmente, era 9,6. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros queremos calcular X, la concentración en el adsorbato es 9,6 menos 8,6. O sea, ¿a qué me refiero? Hay que hacer la resta 9,6 menos 9,6. 9,6 menos 8,6. A toda esta fila, yo tengo que restar menos el valor original menos el valor que tengo en el equilibrio. Esa es la técnica para encontrar la concentración en el adsorbato o en la fase sólida. La concentración en el adsorbente también sería esto, ¿no ve?
Entonces, ahí está. Estoy haciendo 9.6 valor original menos el segundo valor. El primer valor, ¿por qué no estoy trabajando? Porque si se dan de cuenta, es 9.6 menos 9.6, 0. 0 sobre 0, indeterminado, ¿no ven? Entonces aquí me dice que no está bien, ¿no ven? Ese primer par de datos no está bien hacerlo. Entonces, de esa forma yo estaría encontrando para el segundo par de datos 9.6 menos 8.6 sobre su valor del segundo valor, ¿no ves? Del segundo valor sería, ahí está, 0.001, ¿no ves? Entonces, ahí está. Y la relación me da 1000 unidades de color por kilogramo de carbón. Entonces, si hacemos ese mismo tratamiento para los otros datos, para el tercero, cuarto, quinto, sexto, van a llegar a esta tabla que estoy resumiendo acá. Entonces, las unidades de Y, como observarán, está en unidades de color por unidades de color, perdón, de Y, ¿no? Es unidades de color por kilogramo de solución. X tiene unidades de color por kilogramo de carbón. Entonces, acá lo que están observando es que en el numerador se tienen que encontrar las unidades de color. Es una escala arbitraria, me dicen, ¿no? No es que sea un valor, digamos, siempre tiene que ser, por decir, 9.6, no, no, no. Entonces, esto es algo arbitrario que alguien lo ha hecho, digamos. Entonces, no se van a olvidar, este es el valor original. Me aclara el problema por si acaso. El valor original es de 9.6. Y si ustedes quieren encontrar la concentración en la fase sólida, tienen que hacer la diferencia. No pueden hacer 8.6 sobre 1000, no va a estar bien. Si esta parte quieren revisar un poco en el libro Tribal, pueden hacerlo también, por si acaso. Está ahí. Ese problema lo he extraído de ahí. Está resuelto para empezar. Aquí estoy diciendo que la diferencia me va a dar la concentración en el adsorbato, en la fase sólida, ¿no ve? Esa sería la forma de calcular, por si acaso. Se van a recordar también porque vamos a resolver otro problema. Va a ser similar a ese concepto también. Entonces, una vez que ya tenemos definido y, x, nosotros sabemos por mínimos cuadrados, sabemos que se puede linealizar la ecuación de Freundlich de esa forma, aplicando neperianos, y hacemos nuestra tabla neperiano de Y, neperiano de X, ¿no? Y vamos a tener una tabla resumen de este tipo. Y si finalmente aplicamos el método de regresión lineal por mínimos cuadrados, ya saben ustedes, y van a encontrar un coeficiente de correlación de 0.99, en el cual, por comparación, yo sé que el intercepto es neperiano de M. Despejando, vamos a obtener un M de ese valor, de 7,48 por 10 a la menos 5, ¿no? Y N, 1.686. Entonces, la absorción es de este tipo, ¿no? Porque N es mayor a 1, ¿no? Al final, tengo la ecuación de Freundlich. No me pedía establecer la ecuación de Freundlich, pero es necesario, ¿no? Para hacer el análisis eh, para, para lo posterior, ¿no? Para el inciso A, B, C. Bueno, entonces de esa forma estaríamos encontrando la ecuación de Freundlich. Acá tal vez un poquito siguen con una dudita, pero no se vayan a confundir. Resten el valor original del color respecto de sus valores en equilibrio, ¿no? Eso nomás es. Porque si lo hacen directamente sin tomar en cuenta, no va a estar bien.
incluso no les va a dar la regresión lineal por ti también, ¿no? Es un truco que se hace por si acaso. Ahora, vamos con el inciso A, calcular la cantidad de carbón fresco que se requiere por 1000 kilogramos de solución para una operación en una etapa, es esto, ¿no? Nosotros sabemos que una etapa puede ser así, ¿no? Corriente directa o contracorriente, ¿no? Eso ya es indistinto, es esto, porque es una etapa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que definir que en la entrada, la fase líquida se define como la cantidad de inerte, LS, la cantidad de absorbente, SS, sus concentraciones iniciales, posiblemente a la salida, la fase líquida tiene concentración Y1, fase sólida va a tener otra concentración X1. Pero que estamos observando que la masa del absorbente es constante y la masa de inerte también es constante. Entonces nosotros vamos a aplicar el balance de masa parcial que nos lleva a entrada es igual a la salida. Entrada LS por Y sub 0, SS X sub 0, salidas son X1 Y1, ¿no ve? Entonces prácticamente está ahí. Tenemos la ecuación resumen en el cual nosotros no tenemos la cantidad de absorbente, SS, puedo despejar, está ahí, hasta ahí vamos bien. Ahora, en esta ecuación vamos a reemplazar datos, ¿no ve? Hay que ver qué datos tenemos. X sub 0 me dice, o en este caso voy a asumir que es un absorbente no reciclable, o sea, no reutilizado, ¿no ve? Es, por decir, puro, no tiene impurezas de soluto, de colorante, entonces necesariamente tiene que ser cero. ¿Qué me dice también el problema? En la salida quiero que tenga 10% de su valor inicial. Entonces eso es 0.10 de Y sub 0. Y sub 0 es 9.6. Entonces la salida va a estar con una concentración de 0.96. De 9.6 a 0.96. Entonces, de esa forma. LS, la cantidad de inerte, que es la solución de agua más el soluto principal, pero no es el soluto de interés. Nosotros sabemos que X1 y Y1 entran en equilibrio. ¿Por qué? Porque son condiciones de salida, ¿no ve? Entonces necesariamente tiene que obedecer a la ecuación de Freundlich. Y1 M X1 a la N. Entonces puedo despejar de aquí X1. ¿Por qué? Porque tengo Y1, ¿no? Finalmente, yo voy a reemplazar datos en la ecuación de la cantidad de adsorbente, en el cual LS ya tengo, la concentración de color, perdón, del color inicial, final. ¿Qué más? X1, aquí está. Este X1 lo reemplazo ahí. Tengo Y1, también voy a reemplazar. 0.96, ahí está, ¿no? M 1 sobre N, X sub 0 vale 0. Las unidades, como observarán, me va a quedar kilogramo de carbón. Nos va a dar 31.72 kilogramos de carbón. Entonces, de esa forma, nosotros estaríamos encontrando la respuesta del inciso A. Inciso B. Para un proceso de 2 etapas a corriente cruzada. ¿Se lo ven? Lo mismo que el anterior caso, pero
2 etapas. Nuevamente vamos a definir LS, la cantidad de solución, que es el inerte, que va a ser constante en todo el proceso, porque es el inerte. Y la cantidad de adsorbente inicial. Entonces, tienen que notar por si acaso, aquí esto sería relación másica, fracción másica. Cantidad de adsorbente más el soluto de interés, sería, ¿no? Adsorbente en la etapa 2, su concentración inicial. Relación másica, fracción másica. Es distinto, ¿no ve? Ahora, lo que tienen que notar es que en la etapa 1, la cantidad de adsorbente es constante, en la etapa 2 también es constante. Al final, los dos van a formar una cantidad total de adsorbente. En la salida hay una concentración X1, aquí Y1, aquí X2, aquí Y2, ¿no ven? Entonces son pareja. Eso se caracteriza de salida, ¿no ven? Finalmente, en la etapa 1 yo puedo hacer mi balance de masa parcial respecto del soluto de interés. Y como observarán, llegamos a una ecuación de ese tipo, LS por delta de concentración en la fase líquida es igual a S1 por delta de concentración en la fase sólida. Balance de masa parcial del soluto en la etapa 2. También, de la misma forma. Esta analogía a la ecuación 1. ¿Lo ven? Si analizamos las ecuaciones 1 y 2, ¿a qué podemos concluir? El carbón activado o el adsorbente es puro, entonces es no reciclado o reutilizado, entonces es cero la relación másica. ¿No ve? Las ecuaciones 1 y 2 puedo reordenar, en el cual voy a tener la cantidad de adsorbente en la etapa 1 y la cantidad de adsorbente en la etapa 2. La cantidad de adsorbente utilizado será la suma de los dos, ¿no ve? Y acá lo que estoy haciendo es sumar y reemplazando, ¿no ve? Las ecuaciones 3 y 4. Al final, yo voy a tener esa cantidad de adsorbente total. Pero la incógnita principal va a ser la concentración de Y1 en la salida. ¿Por qué? Porque ya tengo Y2, ¿no ve? ¿A cuánto se quiere reducir? A 10% del valor original, ¿no ve? Entonces, ahí está también. Para la condición de salida, está Y1, Y2, perdón, Y1, X1. Entonces, tienen que observar lo siguiente. Entran en equilibrio estas dos. Y estas dos también van a entrar en equilibrio. Por tanto, Y2 va a estar en equilibrio con X2, ¿no? Ahí está. Como nosotros necesitamos Y1, entonces, o en este caso, no tengo X1, digo, ¿no? Yo sé que este con este está en equilibrio, entonces como no tengo X1, X1 lo voy a poner en función de Y1. Ahí está. X2 también puedo hacer eso también. Pero Y2 voy a tener, porque ya tengo, pues, ¿no ve? 10% del valor original. Dice. Entonces, hagamos ese reemplazo de estas dos ecuaciones en la ecuación 5. Y vamos a tener esa ecuación. Y anteriormente, en la clase anterior ya había definido la cantidad mínima. Y la cantidad mínima me arrojaba esta ecuación. No es necesariamente memorizarse, pueden derivar de vuelta, pero yo por ahora no lo voy a derivar porque sería hacer lo mismo, ¿no? Entonces ahí está. En la ecuación 9 vamos a definir valores. Valor original, valor final, ahí está. 10% del valor original. Reemplazamos datos y nos va a dar
un Y1 crítico con 3.359 unidades de color por kilogramo de solución. Y posteriormente me voy a ir a la ecuación 8 para encontrar la cantidad mínima de adsorbente. Y la cantidad mínima de adsorbente que me da es 19,64 kilogramos de carbón. Ya tengo Y1, Y2, Y sub 0, ¿no ve? Entonces, no hay mucho problema ahí, ¿no ve? Entonces, algo que tienen que observar, esa cantidad mínima incluso supera a una etapa, ¿no ve? O sea, es mejor, menor cantidad. Si es menor, es más económico el proceso. Incluso. Calcular, inciso C, calcular la cantidad de carbón fresco que se requiere por 1000 kilogramos de solución. Sería también de inerte. Entonces, en contracorriente, sería de este tipo, ¿no ve? LS va así, en esa dirección, o la fase líquida de izquierda a derecha y la fase sólida de derecha a izquierda, ¿no ve? Ahí está entonces. Nosotros hasta ahora, en todas las operaciones unitarias más o menos, generalmente lo que es a contracorriente siempre es más eficiente, hasta en intercambiadores, ¿no ve? Entonces en este caso también yo creo que tendría que salir así, ¿no ve? Aquí en corriente directa o cruzada hemos obtenido ese valor. Entonces ahorita vamos a ver también esta forma, cuánto de absorbente se necesita. Rápidamente vamos a analizar lo que son los balances, ¿no ve? Balance de masa parcial del soluto de interés en la etapa 1. Hagamos ese balance. Las entradas son LS, SS, pero con distintas concentraciones iniciales, ¿no ve? Aquí está inicial, aquí todavía no está inicial, ¿lo ves? Con XU. Entonces, ahí está. Hacemos eso, parte del balance. Las salidas, ahí está. Y la ecuación 1 vamos a obtener haciendo proceso de factorización, ¿no? Está relativamente sencillo. La ecuación 2, lo mismo también va a ser. Solamente que tienen que notar que está en equilibrio X1 con Y2. No es X1, Y1, ¿no ve? Como la etapa, o perdón, el proceso cruzado, ¿no ve? Si dividimos las ecuaciones 1 y 2, vamos a tener lo siguiente, ya que se va a eliminar LS, SS. Ahí está. Vamos a tener la ecuación número 3. Ahora sí, analizamos la ecuación número 3. Nosotros sabemos que Y sub 0 es 9.6, Y2 es 10% de ese valor, 0.96. X inicial es 0. Nosotros sabemos que Y1 con X2 entran en equilibrio. Aquí está. Y1 con X2. ¿Por qué? Porque ambos son salida, ¿no ve? No puedo decir X1, Y1, ¿no ve? Ya estoy mal ahí. Y1, ahí está, con X2. Ahora, también Y2 con X1, ¿no? Y2 con X1 entran en equilibrio. ¿Por qué? Porque son ambos salida. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer yo? Como yo también tengo datos de M y N, las constantes de Freundlich, entonces X1 puedo despejar de aquí. X1 va a ser ese Y2, despejando, ¿no ve? De acá. X1 me va a quedar ahí. ¿Puedo tener esto? Claro que sí, porque Y2 ya tengo, ¿no ve? Pero no lo voy a calcular aún, directamente lo voy a hacer. Pero acá no tengo X2.
y no tengo Y1. Entonces voy a reemplazar Y1 en función de X2 en la ecuación 3. En la ecuación 3 entonces estoy reemplazando Y1 en función de X2. Aquí está. X2, 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 ¿no ve? En función de X2. El valor original, valor final, ¿no ve? X2 que no tengo, se mantiene. X1 tengo aquí también está. X1, X1 tengo que reemplazar en función de Y1, ¿no ve? Ahí está. Perdón, sería Y2. X inicial vale 0. Y como observarán, tengo una ecuación con una incógnita. El método que yo estoy planteando por si acaso es método analítico. Tienen que tener una buena calculadora también, ¿no ven? Si revisan también el libro Treibal, van a encontrar que es método gráfico lo que hace. Es que alguien ya lo ha establecido más o menos como valores o cocientes. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir Y1 entre Y2, digamos, tal valor vale. Son gráficas, por si acaso. Digamos, Y1 entre Y sub 0, yo qué sé. Y son así varias rectas. Y este eje también tiene X2, no sé. Sí, encuentro un valor, el N está ahí, creo. La relación, no me acuerdo. No, más o menos algo así tienes que leer, no sé. Entonces, aparte, les pediría que lo revisen. Pero este método sería el más exacto, ¿no ve? Porque si es con gráfica, la apreciación es más, eh, o sea, tiene más, un poco más de error, ¿no ve? Finalmente tengo X2. Ahora en la ecuación 1 voy a encontrar la cantidad mínima de adsolvente. Entonces, SS tengo que despejar, ¿no ve? Despejamos SS y ahí está. Para 1000 kilogramos, LS, está 1000 kilogramos. Ya tenemos X1, X1 tenemos. X1 está con, claro, tenemos ya X1. Tenemos X1, X2, X sub 0, Y1, Y2, todo tenemos. Entonces, hay que reemplazarlo. Y nuevamente estamos observando que en el proceso de contracorriente se obtiene 12.74 kilogramos de carbón. Entonces es mejor, ¿no ve? Porque reduce costos desde ese punto de vista. ¿No ve? Entonces de esa manera estaríamos concluyendo la clase número 2 que les debía y nos veríamos a las 2 de la tarde. Chao.